Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas. Esto es uno de los casos de Toma 2, que no ha salido bien el primer comienzo. Bueno, Sí, pues que Ángel tenemos, pretendía empezar por el final. efectivamente, tengo la cabeza vuelta de Ya se sitio. estaba despidiendo. Claro, efectivamente. Entonces, como que esto es lo que tiene no dormir bien. Claro, levantarse a las 5 de la mañana para ver la Fórmula 1. Sí, es lo que tiene. Bueno, pues Alexi patrocina esta reacción y nos trae a Aldius. Y lo que comentaba, bueno, pues vamos a volver a decirlo, es la canción Ya Show. Y esta canción aparece en el primer EP de la banda, después es regrabada para el álbum Deep Exceed. Y bueno, un poquito así para dar más información y más contexto. Es un tour del 2011 en el Shibuya O East y tenemos a Rami, a Yoshi, a Toki, a Sawa y a Aruto. Perfecto, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana y vamos a empezar. Bueno, el sonido es el que es, así que bueno, quitando eso que es típico sonido de directo desde fuera, es decir, no desde la mesa de mezclas, pero bueno, se ve muy bien lo que es el alma de la canción Sí. y la letra, esto de, bueno, sería algo así como pájaro nocturno y es como va sobre el autodescubrimiento, ¿vale? En plan lucha interna de superar tus dudas, tus propias sombras. Dice la frase, corta la noche con tus alas. Es como una imagen recurrente bueno, de que hay que tomar cartas en el asunto a pesar del miedo. Y bueno, este pájaro nocturno es alguien que no encaja, digamos, claro, en la luz del día común, como alguien que se encuentra fuera de la sociedad, Ujú. ¿vale? Y que donde realmente encaja es fuera de esa sociedad. O también puede ser bueno, donde se encuentra a sí mismo es en los momentos difíciles, ¿no? Así que, bueno, aquí hay un mensaje de resiliencia, que en el fondo es un mensaje de esperanza y que, bueno, que la noche no es el final y que, bueno, hay que prepararse para lo que viene, ¿no? En el contexto de la canción, aquí para un nuevo amanecer. Em, este grupo que lo hemos visto ya bastantes veces, pues tenemos aquí la medida de lo que son las guitarras de Yoshi y de Toki, que es famosa por esta banda, por la forma de que armonizan, que tienen un estilo muy marcado, que tienen a veces referencia a temas clásicos, es decir, a grupos clásicos como Maiden, y Sí. que, bueno, es potente en el solo. Han hecho también cosillas de, mm, de arpegios en limpio, y bueno, el riff principal.
por eso decía lo de Maiden, es como una especie de galope. Yoshi Sí, aporta, sí, esa agua está ahí a tope. sí, con el bajo también, sí, y Yoshi aporta esa base técnica sólida y Toki pues suele añadir esos arreglos y le hemos visto ya subirse arriba, ¿no? Em, claro, ya que mencionas el bajo de Sawa, que bueno, es un tándem Sawa y en este caso sería Aruto, ¿no? Y Naruto, sí. Efectivamente, es una línea de bajo muy activa, como hemos visto, se mueve mucho por el mástil, va rellenando huecos y que van dejando las guitarras y va tratando de armonizar. La batería, mucha pegada, el doble pedal está ahí muy presente, tiene esa energía, pero sabe bajar la intensidad cuando vemos que algunas partes de la canción pues se toma como un poquito más de tranquilidad, ¿no? La voz, en este caso, eh, tenemos a Rami. Pues Rami, bueno, pues es una canción que, bueno, la interpretación se aleja de lo que es, digamos, la parte más agresiva de lo que puede ser la banda, sino es una voz más clara, más, ¿sabes? Sí, Eh, transmite más la emoción, más que una agresividad técnica es... Y bueno, le va muy bien tanto a Rami. También sería una canción que le vendría muy bien a Reno. Am, perfectamente. son cantantes que la parte melódica y que cuando te cuentan una historia te lo hacen con mucha emoción, ¿no? Así que muy bien. Venga, vamos a continuar. Ha ganado mucha fuerza la canción en la segunda mitad. Sí, Eh, me he sorprendido de que Yoshi sea la que ha lo tomado caga y solo. haga el solo, efectivamente, que suele tener más protagonismo Toki en este sentido. Luego ha venido la armonización, que ha sido preciosa, y, y bueno, Sawa, la fuerza que tiene el bajo es tremenda, ¿no? Es decir, Es brutal, sí, sí. sí, 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 parecía que tenía púas en los dedos de lo fuerte que atacaban las cuerdas. Y claro, esa fuerza en lo que es
la música, haciendo contraste con lo melodiosa que está cantando Rami, pues tiene su, la verdad, es un contraste muy chulo y le da un sonido muy característico. Se ve que es una banda muy, muy compacta y con el aura de banda grande. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, Sí, sí. hay bandas que solamente por tal y como se plantan en el escenario y demás, sabes que ya es otro nivel. ¿Sabes lo que te digo? Y tú fíjate que incluso cantando la vocalista, con Reno, con Rami, ¿quién era la otra? No me acuerdo ahora. Rin, Sí, Rin o Rina, no me acuerdo, ¿no? La verdad que con las tres, cada una cantando a su estilo, sí, pero no sé cuántos años han estado al final tocando, pero vamos, que la verdad que son alucinantes como tocan, como claro, tocaban. claro, claro, claro. Pues figúrate, ¿no? Figúrate. Es impresionante, claro. Es una pena que esta banda al final pues haya decidido Se fue parar. ya separado, sí. Bueno, que al final en esa vida no se puede decir nunca que nada es definitivo, ¿vale? Porque Efectivamente, ¿eh? también pararon varios años en su día bandas míticas como Shouya y después volvieron y tal. Así que, pero es una banda que además, lo que tú dices, siempre han encontrado cantantes que le vayan muy bien, muy bien. Sí. Todas han aportado su estilo, pero sin embargo, todas han tenido cosas que aportar. Eh, Me hace gracia que todas las vocalistas tengan que empezar por R. Es el típico chiste. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero la verdad es que es una banda que siempre ha tenido muy buena pegada, muy buena cohesión, tienen mucha personalidad, tocan muy bien. Así que cuando se pierde una banda de estas es una pena, ¿no? Aunque lo que Es siempre una decimos, pena, pero luego se ganan otras tres bandas, por lo claro, al final se van ramificando, ¿no? Lo que yo digo, al final la música de Aldius, menos. Ramificando. madre mía. Rrrts. Voy a tener que buscar un efecto de sonido para cuando hagas una cosa de estas. Que, Es que me la has dejado botando ya. que de todas maneras la música de Aldius siempre va a estar ahí. Es Sí, decir, sí, claro. no se va a perder. Pero bueno, además, seguramente siempre vais a tener la oportunidad de que estas chicas donde vayan, pues tocarán canciones de la época de Aldius, que se suele hacer también, ¿no? Es decir, tanto Rami como Reno, tal, cuando están en solitario, rescatarán Pues seguro, alguna claro. canción. Bueno, Toki ahora la tenemos en Silky. Con Silky, no sé yo si tocarán alguna de Aldiu, pero bueno, A puede ver, ser. ¿por qué no, no? Bueno, pues muy bien. La verdad es que es un grupazo. Alexi, gracias por traernos y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.